gracias al doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Juan Antonio es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética. Esta hace que, bueno, pues desde luego tiene pues una larga trayectoria y mucho que decir al respecto. Doctor, gracias por estar aquí, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, y buenos días a tu auditorio. Pues entiendo, doctor, que formó parte de este grupo, que discutió, analizó y que presentó públicamente este documento, y digo públicamente porque se subió a la página del Consejo de Salud General. Los medios, o por lo menos este medio, lo tomó como una guía oficial. Ahora nos dice el doctor Santos Preciado que es un borrador, pero bueno, usted participó de esta discusión. Cuénteme, ¿cómo es esto de definir, cómo es esto de orientar a los médicos, a los hospitales cuando los recursos son escasos y cuando se tiene que decidir entre un paciente u otro o entre varios pacientes? Porque aquí creo que tendríamos que estar pensando más bien en lo que significa la fase 3, la decisión de a quién se le otorgan los recursos disponibles para atender el COVID-19, doctor. Pues efectivamente estamos hablando de un escenario de emergencia sanitaria. Estamos obviamente ante una situación que puede llegar a ocurrir y que es probable de que llegue a ocurrir en las próximas semanas. Nadie la desea, ojalá y no llegue, ojalá y todo lo que esté haciendo el gobierno sirva para que esta fase o esta situación a la que nosotros nos queremos adelantar no ocurra, pero puede ocurrir y es probable de que ocurra. Ha ocurrido en muchos otros países donde ha pegado el COVID-19. Entonces, la guía pretende precisamente orientar al personal médico a tomar decisiones y unificar, como decía el doctor Ignacio Santos, unificar criterios para que esta toma de decisiones no sea tan heterogénea y especialmente no sea arbitraria, no sea discriminatoria y no excluya a las personas por criterios que no estén éticamente justificados, ¿sí? Entonces, la guía pretende orientar tanto criterios médicos como criterios bioéticos. Y nuestro propósito es precisamente maximizar el uso de los recursos escasos, ¿sí? Salvar el mayor número de vidas posibles, reducir el estrés que tienen los médicos ante la toma de decisiones, porque lo que está haciendo también esta guía, y eso es bien importante, es quitarle a los médicos tratantes las decisiones sobre el uso de estos recursos escasos y transferirlas a un comité también formado de médicos, pero que no estén tratando directamente a los pacientes. Y eso para, digamos, descargar de más estrés a los médicos que están en la primera línea, atendiendo a los pacientes, para que ellos no tengan que tomar estas decisiones y haya un grupo especial que las pueda tomar. Y buena parte de la guía explica ese procedimiento. Y otro tema importante, muy importante me parece, es que el procedimiento que se está proponiendo sea transparente. Es decir, que este procedimiento se documente, se transparente, pueda haber revisiones sobre las decisiones, apelaciones sobre las decisiones, y con eso logremos algo que a veces no existe, que es evitar decisiones arbitrarias. Vivimos en un país donde hay mucha discriminación, ¿sí? Donde operan factores de discriminación social, racial, clasista, ¿sí? Por grupos vulnerables, por grupos de preferencias sexuales, etc. Es decir, si uno revisa, por ejemplo, los informes sobre la discriminación en México, son tremendos. Queremos evitar ese tipo, que las decisiones que se van a tomar eviten la exclusión y la discriminación. Entonces, la guía precisamente está presentando algunos criterios objetivos para tomar estas decisiones.
Estoy viendo, doctor, y debo decir que lo estoy descubriendo en este momento después de escuchar hace un momento que no es un documento oficial, que es un borrador, lo que nos dijo el doctor Santos Preciado hace un momento. Bueno, pues esta guía es eso. Estoy viendo ahora que en la página, como tuve la noticia de que renunció el presidente de la Comisión Nacional de Bioética, un dato que tendremos que corroborar, es la presunta renuncia, no lo tenemos 100% confirmado, pero lo que estoy viendo al buscar la página de esta Comisión Nacional de Bioética, pues hay un pronunciamiento. ¿Me permite, doctor Cruz Parcero, que lo lea? Precisamente sí, claro, para comentarlo con usted que formó parte de la discusión para esta guía borrador. Bueno, lo que está pronunciando, lo que está diciendo esta Comisión Nacional de Bioética, junto con su Consejo Consultivo, es lo siguiente. La bioética ante la pandemia del COVID-19, pronunciamiento, viene con el membrete de la Secretaría de Salud y dice: frente a la pandemia del COVID-19, en nuestro país se constituye como imperativo bioético tomar todas las medidas necesarias para evitar daños prevenibles a la población, considerando especialmente las necesidades de personas en condiciones de vulnerabilidad, esto es, desde la población sujeta a un esquema ambulatorio de cuidado, recluida en casa, hasta las personas adultas mayores, quienes viven con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC, cardiopatías en general o inmunodepresión, así como los propios profesionales de la salud, con base en la evidencia científica disponible con la participación de todos los sectores de la sociedad. Déjeme regresar a la presentación de este pronunciamiento, que es un cuadrito verde con el logotipo de la Secretaría de Salud, que dice: con relación a la reciente publicación de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica del Comité de Ética del Consejo de Salud General, la Comisión Nacional de Bioética, con el respaldo del Pleno de su Consejo Consultivo, manifiesta diversas deficiencias argumentativas en su redacción, por lo que se exhorta a realizar una versión incluyente y consensada, apegada al principio de transparencia en su formulación, en aras del bien común y del respeto a los derechos humanos. Y viene un pronunciamiento que son varias cuartillas, leí solo el primer párrafo, pero son varias cuartillas donde se pronuncia la Comisión Nacional de Bioética en los términos que ya podremos revisar más adelante. Pero aquí lo que está haciendo es un señalamiento pues delicado, doctor, señalando diversas deficiencias argumentativas. ¿Qué me dice, doctor Cruz Parcero, que formó parte de esta discusión y de la publicación de esta guía borrador? Bueno, a ver, yo lo que diría, como sostuvo también el doctor Ignacio Santos, que el documento precisamente está abierto ahorita a la discusión. Hemos estado discutiendo varios borradores. Todavía hasta el día de ayer teníamos varias propuestas críticas para modificar, para afinar, para aclarar incluso la redacción. Yo creo que, creo que en este proceso, que es precisamente un proceso transparente, y es un proceso incluyente, porque está precisamente, yo creo que la intención de publicar el documento fue precisamente abrirlo a la discusión y a la consideración de expertos. Entonces, yo creo que por ahí no se está cometiendo ningún error. Creo que es precisamente la intención. Ahora, yo, como les he dicho desde ayer a muchos colegas que han escrito o que me han escrito a mí o a otros colegas que participamos en este documento, es que si tienen observaciones críticas, nos las hagan llegar, pero que nos digan por qué. O sea, porque es muy fácil a veces descalificar un esfuerzo, un trabajo, sin argumentos. O es muy fácil a veces distorsionar lo que se está diciendo en el documento, ¿sí? Y aventar frases lapidarias sin ningún argumento. Entonces, yo creo que si ellos detectan fallas en la argumentación, es perfecto que nos digan cuáles son, dónde están, y estamos, creo, en un momento ahorita donde se pueden corregir esas fallas argumentativas, pero nos tendrían que decir dónde están, porque no se puede descalificar todo el documento, ¿sí?
por decir, es inconsistente, tiene fallas argumentativas, sin decirnos cuáles son, ¿sí? Y creo que algunas de las discusiones que al menos yo ayer estuve un poco al pendiente en las redes sociales y en algunos medios, se debe a tergiversar partes del documento, sacar de contexto algunas de las ideas que contiene el documento y no entenderlo como una unidad donde existen varios criterios. Por ejemplo, lo que ha causado mucho escándalo, y creo que es justificable si se ve aisladamente, es el que se debe privilegiar a los jóvenes sobre los mayores, sobre los adultos mayores. Esta no es el único criterio que está en el documento. Es más, es un criterio que se usa para desempatar situaciones, pero no es el principal criterio. Los principales criterios que contiene el documento son criterios médicos que tienen que ver con la probabilidad de sobrevivir a corto y a largo plazo. Uh-huh. En eso se basan los criterios precisamente de la SOFA en el documento, que son criterios médicos que se han usado durante mucho tiempo, no es ninguna novedad. Uh-huh. ¿Sí? Sí, aquí déjeme... Y después... Sí. Sí. En este punto nada más, para tratar de abundar en lo que está diciendo. A ver, en esta guía borrador se contempla la posibilidad de que entre dos pacientes, uno de 20 y uno de 80, el de 20 pudiera tener enfermedad previa, grave, de algún tipo, claro, y el de 80 no. Ese criterio en donde, qué horror, pero ni modo, así es, ¿quién puede vivir más o quién tiene más posibilidades de vivir? Acorde a su circunstancia, no solo la edad es el tema. ¿Está contemplado en la guía? Exactamente. Sí, claro. A ver, la guía funciona de esta manera. Se hace una valoración, ¿sí? De las posibilidades clínicas del paciente de sobrevivir, ¿sí?, con la intervención en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, los pacientes que llegan ahí, a la unidad de cuidados intensivos, obviamente tienen que ser evaluados para tratar de que el recurso escaso tenga mayor utilidad, se puedan salvar más vidas y no destinar recursos que son escasos, por ejemplo, a pacientes que se estima alta la probabilidad de que aún con el recurso van a morir, ¿sí? Entonces, se trata de destinar el recurso a quien lo puede aprovechar más para salvar más vidas, para que el recurso esté disponible para otras ocasiones, para otros pacientes. Ese es el principal criterio, ¿sí? Ahora, en casos donde en la puntuación que se establece con los criterios de la SOFA, exista una especie de empate, es decir, el puntaje es similar, es igual, ¿sí? Entonces, se pretende como criterio de desempate, ¿sí?, privilegiar, salvar la mayor cantidad de años vida. Es decir, si yo voy a salvar a 2 personas, ¿sí?, si puedo salvar a 2 personas, pero no las puedo salvar simultáneamente, voy a elegir aquel que tiene más años por vivir. Pero estamos hablando de situaciones que son clínicamente equivalentes. La guía no es una guía que impida que los adultos mayores accedan a los servicios de salud, ni siquiera que accedan a los servicios de recursos de medicina crítica o las unidades de cuidados intensivos. Muchas de las personas que llegan a estas unidades son personas adultas mayores y muchas veces las decisiones es si salvar a uno de 70 o a uno de 80, ¿sí? No es que se esté impidiendo que los adultos mayores lleguen a ser atendidos. Y el ejemplo que se pone, digamos, con una persona joven, ¿sí?, bueno, es un ejemplo nada más, ¿sí?, para digamos, ilustrar. Pero muchas de las decisiones que se toman es sobre adultos mayores, ¿sí? Y en esa circunstancia hay que tener criterios de desempate, ¿sí? Puede haber otros criterios de desempate, pues, que nos digan cuáles, ¿sí? Es decir, la guía también pretende ser una guía
práctica que el personal médico, ¿sí?, pueda utilizar en una situación donde va a tener poco tiempo para deliberar, va a tener que tomar decisiones muy rápidas, y esas decisiones entonces se tienen que basar en criterios objetivos. Puede haber muchos criterios, pero no hay tiempo para evaluarlos, no hay tiempo para ponerse a meditar qué vidas son más valiosas. No es una reflexión de filósofos que van a estar tomando las decisiones, son médicos los que van a tomar las decisiones. Pero doctor, usted es filósofo. Desde luego, porque los criterios... Y los filósofos también están en el comité médicos, ético. Sí, hay filósofos en los comités, pero los que van a tomar las decisiones, estas decisiones son médicos. La guía está orientando a los médicos y sirve precisamente para ayudarles en esta tarea de tomar las decisiones. Pero no van a haber filósofos tomando decisiones. Uh-huh. Pues, doctor, sabemos de lo complejo del tema, sabemos de la importancia de la discusión pública del tema, sabemos de la necesidad que existe en un entorno como el que estamos viviendo y el que vamos a vivir en la fase 3, de decisiones muy claras, muy transparentes, muy asertivas, al final de cuentas, para que los doctores, los hospitales, los que tengan que decidir, como lo acaba usted de decir, van a tener que decidir de manera muy rápida, van a tener que decidir entre quién y quién, entre qué paciente y qué otros pacientes se elige. Tristemente así va a ser el escenario, así está siendo y así ha sido en otros países, para que estos ejes principales de bioética pues sean los que determinen las decisiones. Es también un dilema tremendo, incluso la discusión entre una frase y la otra. ¿Se va a privilegiar a quién tiene que morir o se va a privilegiar a quién tiene que vivir? Sé que parece lo mismo, pero no. No es lo mismo, porque la intención del documento es salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y eso es muy importante éticamente. Es decir, es muy importante que el propósito no es dañar a nadie, no es privar de los recursos a nadie. La situación de privación y de escasez no es intencional, nadie la está creando intencionalmente. Y eso es bien importante, porque no es una cuestión arbitraria el que lleguemos a esa situación. Es una cuestión contingente a la cual nos vamos a enfrentar y se van a enfrentar los médicos que están en estas unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, la intención es salvar vidas, y obviamente cuando uno pretende salvar vidas con recursos escasos, las decisiones pueden tener efectos colaterales, pero quien toma la decisión, si la toma justificadamente, no es responsable de los efectos colaterales. No se puede ver de manera inversa como estoy matando a otra persona, ¿sí? Las personas que requieren cuidados intensivos, digamos, ingresan a estas unidades ya con cuadros, digamos, graves, ¿sí?, donde efectivamente si no le das los cuidados intensivos, no le das un tratamiento especial médico, no le das un respirador, obviamente puede morir, se puede complicar su enfermedad y morir. Pero el médico no es responsable de eso cuando él está, digamos, salvando otras vidas, ¿sí? Entonces, la diferencia ética es muy importante, y sobre esto obviamente hay muchísimas discusiones desde la antigüedad, claro, sobre la responsabilidad moral o no de quien pretende un bien y digamos, a causa de conseguir un bien se generan males secundarios o consecuencias colaterales que son no deseables, pero que no son evitables. Esa es la cuestión, no son evitables. Pues, doctor, es un asunto de enorme importancia para el mundo. Este es un tema del mundo y, por supuesto, para México estas definiciones. Estaremos al pendiente de la reunión que debe tener el Consejo de Salud General para discutir esta guía borrador o para traer otro documento o lo que se determine finalmente. Esto lo tomamos entonces, si me atengo a las declaraciones que nos dio hace un momento el secretario del Consejo de Salud General, el doctor Santos Preciado. ¿Esta es una guía propuesta al Consejo? ¿Sí? ¿Así lo entendemos?
Yo entendí eso, y quiero ser como también muy claro en un punto. Las decisiones, si llega a este contexto de saturación de los servicios críticos, de las unidades de cuidados intensivos, las decisiones con guía o sin guía se van a tomar. Alguien las va a tener que tomar. Y creo que es muy importante que se tomen con una guía que sin guía. Porque si no se toman con una guía, dejamos estas decisiones en la opacidad. Estoy de acuerdo. Y las dejamos sujetas a cualquier criterio, ¿sí? Criterios injustificados y criterios que pueden excluir a muchas personas de manera arbitraria. En un contexto como este, desde luego lo que dice es fundamental, doctor Cruz Parcero. Déjeme cerrar esta conversación preguntando, se entiende, se da por sentado que el Consejo de Salubridad General, que es el ente del Estado responsable de una guía formal y oficial de este tipo, cuando eso ocurra, puede o no tomar esta guía como la ruta, puede haber otras variables. Será difícil que no sean estos temas, porque al final de cuentas tiene que resolver de una u otra manera cómo decidir estas cosas, pero la pregunta es, una vez que el Consejo de Salubridad General, donde forma parte la UNAM y otros, determine formalmente una guía oficial de esta naturaleza, ¿tiene una carga obligatoria para los hospitales, para los médicos, o queda abierta una parte de discrecionalidad en el mundo médico? Pregunto. Creo que si se decide por el Consejo General de Salubridad, creo que tiene una carga obligatoria. Entiendo que sí tendría una carga obligatoria. Ahora, los criterios que se establecen aquí, entonces habría que seguirlos, ¿sí? Aunque obviamente puede ser, y eso en cualquier circunstancia que está regulada por criterios generales, puede ser que existan circunstancias no contempladas, ¿sí?, que se tengan que decidir por los comités de triaje o por los comités revisores del triaje, y respecto a los cuales no haya criterios explícitos en una guía. Y en ese caso tendrán ellos que tomar decisiones tratándolas de justificar con base en otros criterios médicos o éticos según corresponda. Pero eso es algo que ocurre con cualquier ley, que no todos los casos quedan contemplados, o hay circunstancias muy, muy especiales que ameritan introducir otros criterios. Pero eso ocurre con cualquier ley, con cualquier disposición general. Pues estaremos al pendiente, doctor Cruz Parcero, de todo esto. Queda el documento que mencioné, que es este documento de 7 cuartillas, que se subió a esta página de la Comisión Nacional de Bioética. El documento tiene una fecha 12 de marzo de 2020. El letrero que lo presenta, este cuadrito verde que leí, bueno, está refiriéndose a la publicación de la guía. Tengo la impresión de que hubo un debate previo, evidentemente, en donde la Comisión Nacional de Bioética tuvo una serie de argumentaciones que pueden ser distintas a las que finalmente se publicaron en esta guía borrador. Probablemente esto llevó a la salida del presidente comisionado de Bioética, Manuel Ruiz de Chávez, cosa que tendremos que confirmar, pero ahí está el cuadrito de la Secretaría de Salud de esta Comisión Nacional de Bioética, que dice, con relación a la reciente publicación de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica del Comité de Ética del Consejo de Salubridad General, la Comisión Nacional de Bioética, con el respaldo del Pleno de su Consejo Consultivo, manifiesta diversas deficiencias argumentativas en su redacción, por lo que se exhorta a realizar una versión incluyente y consensada, apegada al principio de transparencia en su formulación, en aras del bien común y del respeto a los derechos humanos. Y viene el pronunciamiento, que ese pronunciamiento tiene fecha 12 de marzo 2020, es decir, ese documento tenía ya varias semanas de existencia, y esta aclaración tiene que ver con lo publicado
en la guía bioética, que eso fue el fin de semana, que es de lo que estamos hablando, doctor. Así que esperaremos a que el Consejo de Salubridad General pues determine cuál es el marco orientador, el marco de definiciones bioéticas para la toma de decisiones en un momento que se aproxima, que es la fase 3, en caso de que haya escasez de recursos hospitalarios y se tenga que decidir entre uno u otros pacientes, que ese es el contexto en donde aplica este tipo de orientaciones. Sí, yo quiero decir que, por ejemplo, el pronunciamiento del 12 de marzo, los que participamos en la discusión de este borrador, y los que redactaron el documento, se conoció este pronunciamiento, se consideró que nada de lo que estaba en la guía era contrario a ese pronunciamiento. Lo conocimos, digamos, lo leímos, lo compartimos, y se consideró que no había nada que fuera diferente, contrario a ese pronunciamiento. Habrá que revisar cuáles son estas fallas argumentativas que están ellos señalando, pero como decía yo al inicio, hay que ver exactamente a qué se están refiriendo, ¿sí? Uh-huh. Y desde luego que yo creo que la comisión redactora está abierta a incorporar y a corregir o aclarar en el lenguaje lo que se tenga que aclarar. Todavía el día de ayer estuvieron haciendo algunas correcciones sobre algunos ejemplos que se ponían en el documento que no parecían los mejores ejemplos, pero creo que el documento es muy importante. Creo que sería un fracaso enfrentar una situación como la que posiblemente lleguemos a enfrentar sin un documento que sirva a los médicos de guía, porque el otro escenario va a ser peor, ¿sí? Y en el otro escenario también se van a tomar decisiones. En manos del Consejo de Salubridad General está el tema, ¿cierto? Yo creo que sí, y yo espero que efectivamente tengan su reunión y espero que tengan, digamos, la sabiduría. Bueno, están en sesión permanente. Claro, pero digamos que en alguna sesión tengan que específicamente someter tema, documento a votación, y espero tengan la sabiduría de entender la utilidad de este documento con todas las correcciones que se le quieran hacer, ¿sí? Pero que es muy importante contar con un documento como que establezca los criterios y genere homogeneidad en la toma de decisiones. Pues, doctor Cruz Parcero, le aprecio mucho que me tome la comunicación. Sigamos hablando del tema porque esto está en curso, es un asunto que está en definición y es un tema sumamente delicado, de enorme importancia. Coincido plenamente en que es mejor tener una guía específica, cruda y específica, con los criterios médicos, éticos y los que correspondan para la hora de decidir si se tiene que privilegiar la atención a un paciente respecto a otros en función de todo este algoritmo y de este conjunto de elementos que no solamente es la edad, como usted lo explicó, no es únicamente el tema de la edad, es un ingrediente de varios que se tienen que contemplar a la hora de decidir a quién se le otorga el servicio médico en un contexto de escasez de recursos como el que eventualmente puede presentarse en México una vez que estamos cerca de la fase 3, que será esta fase donde habrá un contagio acelerado, un contagio más amplio. La apuesta es que ese contagio acelerado no haga un pico en la curva, sino que se pueda alargar en el tiempo y el sistema hospitalario pueda ir atendiendo caso por caso sin eliminar en términos de atención a nadie. Esa es la apuesta, ese es el llamado, por eso la insistencia de quédense en su casa para evitar que el contagio se haga más grande de lo que ya en este momento es, doctor. Pues sí, ojalá no tengamos que usar esta guía porque no estemos en esa situación. Eso es lo que todos deseamos. Claro. Es, yo creo, lo que todos los que nos estamos quedando en casa, los que están trabajando en el gobierno, etcétera, los que están adaptando los hospitales para tener la mayor cantidad de camas disponibles, se está trabajando para que no ocurra este escenario. Para que no ocurra este escenario.
pero hay que plantearse el escenario y hay que tener la respuesta al escenario, esperando que no ocurra, pero si ocurre, no puede agarrar desprotegido, no puede agarrar fuera de base al sistema médico nacional. Claro, ¿no? Y luego alguien tiene que tomar las decisiones y lo importante es que esta guía está transparentando los criterios, los procedimientos y está, digamos, también ordenando la documentación de esta toma de decisiones. Eso es fundamental para la transparencia, ¿sí? Documentar la toma de decisiones de triaje. Eso es una parte medular de la parte procedimental de este documento, que es muy valiosa, porque así evitamos abusos, ¿sí? de poder, arbitrariedades que pueden ocurrir, ¿sí? Porque la gente va a estar interesada de que se atienda a su paciente, a su familiar, y cuando eso ocurre, se pueden movilizar influencias, se pueden movilizar presiones políticas a los directores de hospitales, etcétera, amiguismo, muchos, digamos, factores que son nocivos para esta toma de decisiones, se pueden movilizar, que va a haber interés en en que se atienda a mi paciente y no a otro. Entonces, un criterio, una guía que transparenta las decisiones es muy útil, ¿sí? En un sistema democrático, en un sistema de transparencia, en un sistema de rendición de cuentas, es un gran avance, Pues seguiremos de cerca toda esta discusión tan relevante en un momento como este, doctor. Le aprecio que me tome la llamada y sigamos hablando, si me lo permite. Claro que sí, con mucho gusto. Saludos a todos. Gracias, saludos a usted, doctor Juan Antonio Cruz Parcero, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética.